Bienvenidos a Examina la Biblia Podcast, el podcast que te ayuda a leer y a estudiar la Biblia. En este episodio comienzo un nuevo libro de la Biblia, esta vez del Nuevo Testamento, el Evangelio de Marcos, el cual nos cuenta sobre las buenas noticias acerca de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. El texto de este episodio se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 1. Voy a leer de la versión Nueva Biblia de las Américas y dice así, Marcos capítulo 1, versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. He dividido el texto en tres partes, las cuales son, número 1, los Evangelios, número 2, el Evangelio según Marcos, y número 3, el Evangelio de Cristo Jesús, Hijo de Dios. Comencemos con el número 1, los Evangelios. Nuestra Biblia contiene 4 diferentes evangelios, los cuales son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Este es el orden que encontramos en la Biblia y por mucho tiempo se aceptó que en ese orden se escribieron estos 4 diferentes evangelios. No fue hasta el siglo XIX en que se le dio más atención al Evangelio de Marcos y surgió algo que se llama la prioridad de Marcos, en la que se cree que, de hecho, fue el primer evangelio en escribirse, y que tanto Mateo como Lucas usaron el Evangelio de Marcos como fuente para escribir sus respectivos evangelios. Y es por esto que los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas se les llaman los evangelios sinópticos, y esa palabra esencialmente quiere decir que se pueden ver juntos, y esto es porque el 90% del contenido del Evangelio de Marcos se encuentra en los Evangelios de Mateo y Lucas. Y es de aquí que también surgió algo que se llama el problema sinóptico, en la que se trata de explicar por qué es que hay mucho parecido entre estos 3 evangelios, y esto es en comparación al Evangelio de Juan, que es un relato distinto a estos otros 3 evangelios. Y menciono estos 2 temas, lo que es la prioridad de Marcos y el problema sinóptico, para dar a entender que los cristianos a través de la historia del cristianismo han pensado y escrito mucho sobre los 4 evangelios de la Biblia, y aunque no hay un acuerdo entre los maestros de la Biblia, hay mucha información que nos puede ser útil en nuestro entendimiento de los evangelios. Y esto nos tiene que llevar a la pregunta de ¿qué es un evangelio? El evangelio, como estilo o género literario, es parecido a las biografías antiguas, la cual se enfocaban en eventos claves de una persona y en sus enseñanzas. Por lo tanto, el Espíritu Santo de Dios inspira a estos 4 diferentes autores para escribir estos 4 diferentes evangelios, y así ellos testifican sobre la vida, ministerio, muerte y resurrección de Cristo Jesús. Estos 4 diferentes autores de los 4 diferentes evangelios unánimemente nos comparten en su manera, inspirados por Dios, las buenas noticias sobre Jesús. Así que si nunca has leído los 4 diferentes evangelios, o si hace tiempo que no los lees por completo, te animo a que leas y estudies el Evangelio de Marcos conmigo. El Evangelio de Marcos es el evangelio más breve, tiene solamente 16 capítulos, así que no es muy extenso. Continuemos adelante al número 2, el Evangelio según Marcos. Y aquí tenemos que hablar de Marcos como el autor de este evangelio, y Marcos no fue uno de los 12 discípulos o apóstoles de Jesús, sino que Marcos fue un discípulo de los apóstoles, y Marcos el autor es nada más y nada menos que Juan Marcos, del cual el Nuevo Testamento nos cuenta en varios libros. Y la primera mención acerca de Marcos se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 12, y voy a leer de la traducción en lenguaje actual, y dice: Enseguida Pedro se fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, pues muchos de los seguidores de Jesús estaban orando allí.
Luego, en el versículo 25, ahora voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas, dice: Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. Y aquí se está refiriendo a la misma persona. Luego vemos que también en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 11, Pablo le escribe a Timoteo: solo Lucas está conmigo. Curiosamente, aquí Pablo está mencionando a Lucas, el autor de uno de los 4 evangelios, el Evangelio de Lucas. Continúa Pablo, dice: toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Cabe mencionar que Pablo aquí declara esto acerca de Marcos, que le era útil para el ministerio, después de un desacuerdo que él tuvo con Marcos en Hechos capítulo 15. Y a este punto de la historia, en 2 de Timoteo capítulo 4, Marcos se había demostrado un siervo fiel de Cristo Jesús. Y luego después miramos en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 13, dice: la que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, los saluda, y también mi hijo Marcos. Vemos entonces cómo el apóstol Pedro se refiere a Marcos como su hijo, y aquí vemos que no era biológicamente su hijo, sino que tal vez lo miraba como un hijo espiritual, o era la manera de demostrar cariño hacia esta persona. Lo más probable es de que Marcos era más joven que el apóstol Pedro. Y el testimonio de la iglesia primitiva es de que Marcos era el secretario del apóstol Pedro, y que fue Marcos el que tomó las enseñanzas, que tomó el testimonio oral del apóstol Pedro para escribir el Evangelio de Marcos. Y es importante notar el tipo de testimonio que encontramos en Marcos como el autor. Esto es de que el Nuevo Testamento, en los varios libros, como lo vimos en el libro de los Hechos, en la carta de Pablo a Timoteo y en la carta del apóstol Pedro, que ellos dan un buen testimonio acerca de Marcos. Así que tenemos en este evangelio, el Evangelio de Marcos, a un testigo fiel de Cristo Jesús. Sigamos adelante con el número 3, el Evangelio de Cristo Jesús, Hijo de Dios. Y aquí quiero leer otra traducción de la Biblia de Marcos capítulo 1 y versículo 1, y esta es la traducción en lenguaje actual, y esto es lo que dice: esta es la historia de cómo empezaron a anunciarse las buenas noticias acerca de Jesús, que es el Hijo de Dios y el Mesías. Me gustó mucho el trabajo de traducción que esta versión llevó a cabo en todo el Evangelio de Marcos, y especialmente me gusta cómo traducieron este versículo. Y esto a pesar de que el lenguaje original es aún más breve y menos elocuente que como esta versión de la Biblia lo presenta, porque esta sería la traducción directa del griego, principio del Evangelio de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Así de breve es Marcos con su introducción a este Evangelio. Los otros 3 evangelios, el Evangelio de Mateo, Lucas y Juan, nos dan más detalles, nos ofrecen introducciones más amplias, pero Marcos solo nos ofrece esta breve introducción encapsulada en este breve versículo. Nos vamos a dar cuenta que así es como escribirá Marcos todo el Evangelio. Va a ser bastante breve. Nos va a dar más detalles en ciertas ocasiones, pero de lo contrario, Marcos va a ser breve, pero directo y claro en su presentación del Evangelio. Yo también trataré de ser lo más breve posible y solo me detendré a explicar cosas que requieren más contexto. Marcos entonces nos dice que este es el principio del Evangelio. Ahora, en los tiempos del autor Marcos, cuando un rey salía a una batalla, digamos que a una campaña militar, y lograba tener la victoria sobre sus adversarios, el rey enviaba a un mensajero
del campo de la batalla a su país para que fuera a contar las noticias de lo que había sucedido, o sea, de la victoria. El mensajero llegaba a su país y daba las buenas noticias acerca de esta victoria. El pueblo entonces se regocijaba de la victoria que su rey obtuvo en el campo de batalla. Entonces este mensaje, este reporte de la victoria del rey, esta declaración de los hechos, esta noticia de lo que el rey había logrado a favor de su pueblo, se le llamaba evangelio, que quiere decir buenas noticias. Este era el uso de la palabra evangelio en ese entonces. Cuando se dice evangelio, es igual a decir buenas noticias. Marcos entonces nos quiere contar buenas noticias. Y nos tenemos que preguntar entonces, ¿nos quiere contar buenas noticias? ¿De qué? ¿O sobre qué? ¿O sobre quién? Marcos nos quiere contar sobre las buenas noticias de Cristo Jesús, Hijo de Dios. Desde el principio, en este primer versículo del primer capítulo, vemos que Marcos establece su postura sobre la persona de Cristo Jesús. Él declara que Jesús es el Hijo de Dios. Marcos no presenta a Jesús solamente como una buena persona o solamente como un buen maestro con buenas enseñanzas o solamente como alguien que sanó a mucha gente. No, Marcos nos dice que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y estas son las buenas noticias para todo ser humano. Todos necesitamos escuchar sobre las buenas noticias acerca de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. El resto del Evangelio de Marcos nos hablará sobre estas buenas noticias. Vengamos entonces y escuchemos las buenas noticias que Marcos nos presenta en este Evangelio. Vengamos a escuchar el fiel testimonio de este mensajero del Rey de Reyes y Señor de Señores. No es un evangelio, no es una buena noticia inventada por Marcos, pues él es solo el mensajero. Marcos viene del campo de batalla a darnos un reporte de los hechos, un reporte de lo que el Rey Jesús ha logrado a favor de su pueblo. Marcos nos trae las buenas noticias sobre el Rey Jesús. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.